Sean bienvenidos, queridos estudiantes y colegas. Reciban un cordial saludo. Hoy vamos a conocer un poco más sobre el tema de infección. Tras culminar el proceso de fagocitosis propio de una respuesta inflamatoria, se forma el pus. Existen dos tipos, el estéril y el séptico. El estéril corresponde a la ausencia de microorganismos infecciosos y el séptico a la presencia de bacterias, producido generalmente ante una espícula o tejido necrótico. En una caries conseguimos bacterias, específicamente Streptococcus, los cuales producen una sustancia denominada como ácido láctico. Esta, en conjunto con restos de alimentos y saliva, producen una irritación al órgano pulpar, condición llamada pulpitis reversible. La primera reacción del tejido pulpar es la inflamación. Siempre que hay inflamación, tenemos como resultado la producción de pus. En este caso, donde la infección es relativamente baja, el pus estéril se drena por los vasos linfáticos de la pulpa y esta tiene la capacidad de recuperarse. La conducta a seguir es eliminar la caries dental y colocar un material restaurador. Sin embargo, si el proceso carioso avanza acompañado de un dolor intenso y pulsátil, estamos en presencia de una pulpitis irreversible. Llegados a este punto, los vasos linfáticos del órgano pulpar no son capaces de realizar el drenaje del pus. ¿Por qué? Porque a mayor inflamación, mayor producción de pus para una misma cantidad de vasos linfáticos. La conducta odontológica a seguir es la eliminación de la caries, elaboración del tratamiento de conducto y la colocación del material restaurador. Si esta condición no es atendida a tiempo, hay que recordar que la inflamación trae consigo la producción de una gran cantidad de sustancia química, entre ellas el C5b9, responsable de la lisis celular. Ante la presencia de dicho mediador químico, la pulpa comienza un proceso de autodestrucción, el cual no se va a detener y pasa a un estado donde no duele, conocido como necrosis pulpar. Ante esta situación, habitualmente existe la comunicación entre la cavidad cariosa y la cámara pulpar, o el lugar donde se alojaba la pulpa. No hay irrigación sanguínea, ni vasos linfáticos, ni inflamación. Tampoco hay macrófagos para la eliminación de las bacterias, por lo cual no hay formación de pus. Al no estar presente la irrigación sanguínea, no hay antibiótico que llegue a la zona para combatir la infección, ya que estos se diseminan por esta vía. La conducta odontológica a seguir es la elaboración del tratamiento de conducto o la exodoncia, lo cual dependerá del grado de destrucción dentaria. Cuando las bacterias no poseen salida por la cavidad cariosa, empiezan a fluir por el ápice del diente. En el hueso se hay vasos linfáticos y comienza nuevamente el proceso inflamatorio. Si el paciente acude a consulta sin presentar dolor, pero con una imagen periapical presente en la radiografía, se habla de un acceso periapical crónico, cuando no hay ningún tipo de macrófagos y antibióticos que llegue para combatir esta infección. Esto ocurre porque existe una multiplicación masiva de las bacterias y los macrófagos no son capaces de producir la lisis de todas. La multiplicación se hace tan rápida que la presencia del pus es mayor a la cantidad de macrófagos. Por lo tanto, a los vasos linfáticos se le dificulta el drenaje y el pus termina por desvitalizarlos. Este pus hace presión en el periodonto y comienza a abrirse paso a través del trabeculado óseo, encontrándose con la cortical hasta salir por el tejido conectivo, produciendo una fístula. En este momento el paciente presenta nuevamente dolor. El dolor se produce porque la infección afecta el periodonto y se establece un proceso inflamatorio. A esto se le denomina acceso periapical agudo. El acceso periapical agudo no se observa radiográficamente en su etapa inicial, pero ante una reagudización, es decir, que primero es crónico y luego pasa a ser agudo, sí es evidenciado radiográficamente. Cuando es agudo se indica antibiótico porque la inflamación y el pus es mayor al grado de las bacterias. Hay casos donde el acceso en la búsqueda de una vía hacia la cortical entra en contacto con el tejido celular subcutáneo, aumentando el proceso inflamatorio y dando como consecuencia la producción de una celulitis. La celulitis facial odontógena se describe como la inflamación del tejido celular subcutáneo,
cuya causa es odontogénica. Como hay inflamación, hay producción de pus. Este es de carácter séptico. La fibrina delimita la zona donde se produce la celulitis con la finalidad de que la infección no migre a otros lugares del cuerpo o inclusive de la misma área. La celulitis se va a clasificar según su flemón en difuso y circunscrito. Al flemón difuso podemos observarlo en la primera imagen. Él se caracteriza porque se presenta algún tipo de inflamación que se encuentra delimitada al área. Se observa enrojecido, pero carece de un punto fluctuante. A diferencia del flemón circunscrito, este ya pasó por la etapa de flemón difuso y se produce el área fluctuante porque el pus busca una manera de salir del tejido, alojándose en un área específica. El tratamiento del flemón difuso consiste en prescribir medicamentos en conjunto con la eliminación del foco infeccioso, que puede ser tras la realización de una endodoncia o una exodoncia, según lo que amerite cada caso. El flemón circunscrito será tratado a través de un drenaje, en conjunto con la eliminación del foco infeccioso. Cuando el paciente acude a consulta con una celulitis facial odontógena, se le puede realizar el drenaje, pero si no se trata el diente infectado, va a seguir reincidiendo la infección una y otra vez. ¿Cómo se realiza el drenaje del flemón? Se debe adormecer la zona, empleando una técnica anestésica por congelación, pudiendo usar cloruro de etilo. No se puede anestesiar con una técnica convencional porque al introducir líquido a esa zona se rompen las fibras de fibrina que delimitan el pus y el flemón circunscrito corre el riesgo de pasar nuevamente a difuso. La incisión se realiza siguiendo las líneas de expresión facial para disimular la cicatriz que le quedará al paciente. Se ejecuta el mismo con un bisturí número 11 en la parte más inferior de la zona fluctuante, de forma lineal con una longitud aproximada de 1 centímetro de diámetro. Para estimular la mayor salida de pus se deben separar los tabiques con una pinza o un mango de espejo. No se recomienda emplear elementos punzocortantes, sino romos. No se puede realizar presión en ambos sentidos como la que se aplica al extirpar una espinilla, debido a que se rompen los espacios que delimitan la fibrina y se esparce el pus a otras áreas. No se puede suturar porque el pus queda encapsulado. Se deja un tipo de drenaje, una mecha. Se sugiere que un guante estéril se recorte en forma de H. La mitad de esta H se introduce al interior del flemón y la otra mitad queda fuera. Se coloca un apósito de gasa para poder tapar la herida. El paciente tiene que volver a consulta a las 24 horas y así sucesivamente, hasta que el drenaje esté completamente limpio y se pueda retirar. El pus posee varias vías de diseminación. Generalmente hace erupción hacia el tejido blando, ya sea por vestibular o por lingual. Esto va a depender de la cercanía que tiene el ápice a dichas tablas. La mayoría de los accesos drenan hacia vestibular porque generalmente la tabla vestibular es más delgada y los ápices se encuentran cercanos a ella. Esto varía según la unidad dentaria, porque a nivel del 7 y 8 inferior, la pared vestibular es más gruesa que la pared lingual, debido a la presencia de la línea oblicua externa. Esto hace que las infecciones originadas en esta zona tengan tendencia a drenar hacia lingual. Cuando el pus drena hacia vestibular, lo puede hacer por encima o por debajo de las inserciones musculares. Esto va a depender del largo de la raíz y de la forma de la cara del paciente. Respecto al largo de la raíz, un diente con raíz corta generalmente va a drenar por encima de las inserciones musculares y un diente con raíz larga generalmente drena el pus por debajo de las inserciones musculares. Según la forma de la cara del paciente, aquellos que tienen la cara ancha suelen drenar por encima de las inserciones musculares porque tienen dichas inserciones más abajo que un paciente con cara larga, donde el drenaje se realiza por debajo de las inserciones musculares, ya que éstas suelen estar más arriba. Cuando el pus drena por encima de las inserciones musculares, la celulitis se produce habitualmente en el área intraoral, con tocamiento del fondo del surco vestibular, caracterizándose por la producción de la zona fluctuante intraoral. La incisión y el drenaje deben hacerse en esta zona.
Cuando drena por debajo de las inserciones musculares, la celulitis se ubica con todas sus etapas hacia el área extraoral. Cuando el pus drena en la mandíbula hacia el lingual, situación que se presenta generalmente en el 7 y 8 inferior, este también puede drenar por debajo o por encima de las inserciones musculares del músculo miloioideo. Cuando drena por encima del músculo miloioideo, se infecta el espacio sublingual, que es aquel espacio virtual que se encuentra situado debajo del piso de la boca. Tiene como techo la mucosa del piso de la boca y como piso al músculo miloioideo. Cuando el pus drena por debajo del músculo miloioideo, se infecta el espacio retromandibular. Este se divide en dos espacios. El anterior está constituido por el espacio submentoniano y el posterior por el submandibular. No hay órgano o tejido que los divida. Los dos espacios se comunican por el borde posterior del músculo miloioideo, de manera que la infección de cualquiera de los dos espacios puede infectar uno o inclusive los tres espacios. Cuando estos tres espacios se infectan, se genera una enfermedad muy grave conocida como angina de Ludwig. Esta puede ocasionar la muerte del paciente y se caracteriza por la asfixia mecánica, el dolor, la protrusión de la lengua y la boca abierta y babeante. En el maxilar superior, cuando el pus drena formando una celulitis extraoral, estas tienden a verse más bajo por el problema de la fuerza de gravedad. Cuando el pus drena hacia el palatino, la celulitis se localiza en la bóveda palatina en el sector posterior. Esto es característico de un proceso infeccioso en el 6 o 7 superior, ya que la raíz palatina está más cerca de la cortical palatina, y cuando el pus se ubica en esta raíz, suele drenar hacia la bóveda palatina. Cuando hay celulitis en la bóveda palatina en el sector anterior, generalmente el culpable es el lateral, porque este tiene el ápice levemente dislacerado hacia esa zona, lo que hace que se acerque hacia la tabla palatina. Ahora, cuando el pus drena hacia el seno maxilar se pueden producir tres cosas. En primer lugar, cuando atraviesa el hueso y la membrana, localizándose en el interior del seno maxilar, se dice que estamos ante un empiema sinusal. Este es un proceso asintomático. El único signo para diagnosticarlo son las secreciones purulentas a nivel de las fosas nasales del lado del problema. Radiográficamente no se observa. Cuando el pus atraviesa el hueso, pero no la membrana, sino que desplaza la membrana hacia arriba y se localiza entre el hueso y la membrana, estamos en presencia de una parulia sinusal. Es un proceso asintomático y es diagnosticado cuando se realiza la exodoncia o endodoncia, que el pus drena por el alveolo o el conducto del diente. Cuando el pus drena hacia el seno maxilar, bien sea que comience con un empiema o parulia sinusal, este es séptico porque proviene de una infección bacteriana. Puede que en un momento determinado infecte e inflame la mucosa del seno, y cuando esto sucede estamos en presencia de una sinusitis maxilar. Su principal síntoma es el dolor que aumenta con la vibración. El seno maxilar es una cavidad neumática, revestida de una mucosa formada por epitelio estratificado, cilíndrico, que tiene glándulas protectoras de moco y además tiene cilios, que están programados genéticamente para empujar el moco del seno a las fosas nasales. Este moco tiene una función de filtro, es un mecanismo de defensa del organismo. El dolor de la sinusitis tiene la característica de ser irradiado a órganos como dientes u ojos, porque la cantidad de hueso que separa el ápice de los dientes del seno maxilar es mínimo. Otro síntoma es la sensación de presión en la cara, porque cuando la mucosa se inflama, las secreciones mucopurulentas se quedan encapsuladas en el seno. Y el último de los síntomas es la voz nasal o sin resonancia. Podemos encontrar dos tipos de sinusitis maxilar, la de origen dental y la de origen gripal, catarral o alérgica. Ambas tienen exactamente los mismos síntomas. Se diferencian en que la dental generalmente es unilateral y está relacionado a un diente enfermo que está drenando su pus hacia el seno maxilar. El tratamiento dental consiste en el tratamiento del foco causal,
descongestionantes nasales como son los esteroides y una antibiótico-terapia. Si se va a realizar una exodoncia, debemos estar preparados para la comunicación bucosinusal. Si se va a realizar una endodoncia, debemos tener cuidado con lo que se va a irrigar. En estos casos el hipoclorito es peligroso. Si lavamos a presión, esta sustancia puede pasar el seno y el dolor que va a producir es muy grande. En la sinusitis gripal no se manda antibiótico porque está contraindicado ante infecciones virales. Muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que sea de grande ayuda.